También tenemos que está escrito en PLSQL, o sea, no se necesita, para entender el framework no se necesita saber otro lenguaje, como algunos frameworks, por ejemplo DBFit, que es para adaptación a este código PLSQL también, que está escrito en Java. En este caso, está escrito también en PLSQL para adaptación a este código PLSQL, no se necesita conocer otro lenguaje. Está testeado contra la versión 11G y 12C, el Release 2, aprovecha las mejores características de esas nuevas versiones. Es independiente del framework. Por ejemplo, ustedes lo pueden escribir sus tests en Toad, en SQL Developer, bueno, incluso en Notepad. Es dependiente de la base de datos. Independiente de la base de datos debido a que, el framework sí se aloja sobre la base de datos, pero ya tus tests y todo eso no guardan metadata sobre la base de datos. O sea, si tú tienes tus tests en scripts, tú puedes venir y llevarlos a otra base de datos que tenga ese framework ya instalado, los ejecutas y no tienes ningún problema. No tienes que llevarte configuraciones o algo por el estilo. en CD Oriented significa que está orientado al desarrollo por ciclos para mejorar la calidad del código, como estos dos modelos que se han vuelto bastante famosos para crear software de calidad que van por ciclos, mejorando el software, y es modular y se puede extender. El software está escrito no en un solo pilar, sino que está hecho de varios módulos, por lo tanto, si alguien quiere extenderlo, tiene sus propias funciones que le gustaría que tuviese, lo puede hacer y solo entender un módulo, no es necesario que entienda el framework completo. Y estas son algunas de las características de por qué es un framework bastante famoso, bastante usado en Europa. Y vamos a hablar acerca de las unidades de testeo, que sería de lo que se aprovecha este framework PLSQL. Como siempre sabemos, es bueno testear nuestro código, aunque muchas veces esto no lo hace el developer, sino que se lo deja a QA. Viene el developer y escribe su código, haciendo lo mejor que puede, y luego lo manda a QA, en QA lo prueban a ver si funciona. Las unidades de testeo son whitebox test y el otro es el black box test, porque en ese sentido es un whitebox porque tú sabes lo que tu código hace. En QA no saben en sí cómo está todo el código, o sea, ellos solo lo prueban y funciona, si no funciona se lo devuelven al developer para que el developer resuelva. En el caso de las unidades de testeo son escritas por los developers y ellos saben cómo está escrito su código. Por lo tanto, estos unidades de testeo mejoran la calidad del software y aumentan la confianza a la hora de pasar a producción, pero no reemplazan la parte de QA. No reemplazan los otros tipos de test que se le pueden hacer, los acceptance tests y todos esos tests. ¿Cuáles son las propiedades de una unidad de testeo para que sea buena y de calidad? Se llama first. Debe ser veloz. Veloz porque, como les estaba diciendo, se creó para hacer ciclos. Entonces viene el developer, le dan una característica, crea la unidad de testeo antes de la característica, y luego empieza a crear el código. Por ejemplo, si fuera una función, empieza a crear el código de la función. Hace lo que pueda para cumplir el primer test, la ejecuta. Y si falla, resuelve el problema. Si no, pasa al siguiente test. Y así va ejecutando los tests de manera iterativa, viendo que no haya destruido nada del software que ya está creado. Y si esto es lento, si se trata que unos 15 minutos, se pierde gran parte de la importancia de las unidades de testeo y de este ciclo de software. Debe ser isolated. Esto es debido a que no debe depender de otras cosas que no estén sobre el test mismo, o sea, no debe depender sobre el estado de la base de datos. No puede un día decir, ok, hoy pasa, pero el siguiente día, como cambió la base de datos, hoy no pasa. Si lo que estamos testeando depende sobre información en tablas de la base de datos,
Entonces, el test en sí debe asegurarse que a la hora de ejecutar ese test, él setee todo el ambiente, lo ejecute y después vuelva el ambiente a su normalidad como que si nada pasó. Repeatable significa de que se puede ejecutar 1000 veces, 100 veces, y si no ha cambiado el código fuente y estaba dando que es successful, o sea que fue un éxito el test, o sea que pasó, y si se ejecuta 1000 veces debe seguir diciendo un éxito, si nunca cambió el código fuente, no que un día dice sí y el siguiente dice no. Self-verified significa de que debe decir pasa o no pasa, no debe dejar nada al análisis del developer, no puede ser como, mira, pensar, a ver, esto es lo que pasó, pensar si pasó o no, sino que debe decir pasó o no pasó. Y debe ser timely. Eso significa de que debe estar escrito en el momento de que se esté creando el código. No debe ser escrito ya cuando se está en producción, o escribir primero el código y luego escribir el test cuando ya haya pasado todo el ciclo. Y es muy importante que esto sea así. También, si se está trabajando con un Legacy Project, un proyecto que ya está escrito, se puede dar el caso, y si el proyecto no tiene mucho technical depth, o sea, si está bien escrito y vale la pena mantenerlo, ahí sí vale la pena que se haga la unidad de testeo al código que ya en sí está cargado. Otras características que también debe tener, debe ser simple, no debe ser extremadamente complejo, como ya de por sí uno de los pilares para construir software de calidad es single responsibility, para cada función, para cada procedimiento, o para cada clase de objetos, si estamos hablando de orientado a objetos. Debe testear solo un comportamiento, o sea, no que teste que si pasa esto, esto y esto, no, sino que cada test tiene unidades, o sea, casos que pueden pasar, entonces cada caso debe ser simple, testear esto, solo esto. Ahorita vamos a dar un ejemplo de cómo se hace esto. Debe ser automatizado, debido a que, bueno, si se quiere cumplir lo del ciclo para mejorar la calidad del software, se tiene que automatizar esto. Un ejemplo de esto, para ponerlo en contexto, este framework tenemos Travis que usa Docker. Docker se puede decir que son como máquinas virtuales, y ahí tenemos imágenes de las bases de datos Oracle. Y vengo yo y alguien publica un problema que tenga con el framework, y yo decido ayudar, o sea, a programar y resolver ese problema, y empiezo a programar. Yo tengo mi propia base de datos con Docker en mi computadora y tengo todos los tests. Hago los cambios, ejecuto todos los tests y estoy seguro de que yo no he destruido nada. O sea, yo puedo tener la confianza de que implemento algo nuevo y lo que alguien más hizo, que yo no lo entiendo porque es demasiado grande el sistema y no conozco absolutamente todo el framework, puedo estar seguro que no lo he destruido, pues están los otros tests. Entonces vengo y luego lo hago el push hacia GitHub, y ahí tienen un job automático que crea una imagen Docker y pasa todos los tests. Entonces así puede estar seguro el líder del proyecto de que mi cambio no afectó a las otras características y no hay ningún problema. Esto les permite no tener que estar pendientes, sino que automáticamente sabemos si aceptar o no ese cambio, y todo eso cae sobre los tests. Otra de las características que debe existir es, debe testear solo un comportamiento. Significa de que se testea normalmente, solo en casos más específicos, se testea el API. Se testea solo el encabezado de la función o el procedimiento, no se testea la implementación. Eso significa de que si una función devuelve algo, ya sea complejo lo que tenga que ser para devolverlo o simple, se testea solo lo que devuelve normalmente y no cómo lo devolvió adentro. Porque si alguien viene y no testea comportamiento, sino que testea la implementación de la función, lo que va a pasar es que el test está demasiado apegado a esta función, y si ya después alguien quiere agregarle más funcionalidad, otra característica a la función, o incluso
él ve el código y dice, no me gusta como lo hice, en ese momento no apliqué bien las leyes de la ingeniería de software y quiero cambiar el código, y lo cambia, va a destruir, va a hacer que el test diga que falló, aunque en sí no haya fallado, pero como el test está testeando la implementación y no está testeando solo el comportamiento, ese es el problema que tenemos que testear solo el comportamiento y no la implementación, porque mucha gente aquí se confunde y empieza a testear la implementación de todo su software y el software ya no se vuelve vívido, no se vuelve rígido. Significa que en lugar de que los tests te den el poder de refactorizar tu código sin miedo a que vea algo, es más, eso se vuelve más trabajoso, porque tú cambias algo y tienes que cambiar unos 15, 20 tests, porque solo cambiaste algo en la implementación. Entonces el punto para mantenerlo simple es testear el comportamiento y no la implementación. Otro de los puntos fuertes de la unidad de testeo es que es documentación que está viva. Está viva porque muchas veces cuando tenemos los sistemas documentados cambia algo dentro del software y se nos olvida o no se le pone mucha atención a la documentación. Entonces cambia algo dentro del software pero no se actualiza la documentación. Entonces no están sincronizados. En cambio, en un proyecto que se tenga las unidades de testeo al día con lo que es la implementación y se esté creando ese ciclo, siempre van a estar actualizadas las unidades de testeo, y si viene un nuevo developer a nuestro equipo, él solo puede ver los tests y como ahí está los casos de uso de cada función, de cada procedimiento, entonces él va a poder ver, ok, cuando inserto esto, devuelve esto. Entonces le sirve de documentación a los futuros developers, a los que conozcan y sean nuevos en nuestra compañía, y también a los que les pongan a hacer una cosa que lo hizo otra persona antes y quieran saber cómo es que funciona esa función, ese procedimiento. Que muchas veces pasa eso, que dentro de la misma compañía alguien construyó algo y luego se fue y luego te lo dejan a ti y no sabes ni qué hizo y no se entiende y al final toca volverlo a hacer. Una cosa muy importante, como les decía, esto debe ser responsabilidad del developer. Estos tests no tienen nada que ver con los tests de QA, sino que en el tiempo de que se esté programando, y el developer que debe estar pensando sobre esto. ¿Por qué debe importarnos? Bueno, aquí hay bastantes puntos sobre por qué importarnos, y uno de ellos es que nos da seguridad sobre los cambios, nos da seguridad de que podemos cambiar cualquier problema que tengamos en el software o agregar nuevas características sin ese miedo de decir, esperemos que no le pase nada, esperemos que esto no cambie otra cosa, o escribir algo y que parezca que funcione, pero ya cuando lo mandan a producción, eso afectó otra cosa porque esta variable era global y no se había escrito bien el código y hacía cambios aquí y aquí. Entonces, con los tests, lo que nos da es seguridad de que tú venís y haces el cambio, le das F5 porque en SQL Developer así se ejecutan los tests, le das F5 y él te ejecuta todo el suite de test, asegura que todo el sistema funciona y tú puedes decir, ok, ya hice mi cambio y funciona, no hay ningún problema aquí. Mejora el mantenimiento de la aplicación, eso disminuye también los costos de implementación, porque uno de los complaints, las quejas que dicen las personas es que se tarda mucho, o sea, es más lento escribir software con test. Pero eso no siempre, casi nunca es verdad. Porque si tú vienes y te tardas 15 minutos en escribir una función, sin test, solo en la función, y con test te tardas, se puede decir, el doble, te tardas media hora, 15 minutos para los tests y 15 minutos para la función. Entonces tú puedes pensar, ok, es mucho más veloz escribirlo sin los tests, pero después se dan cuenta que hay un bug en tu código, si hay algún problema y no encuentras la solución, y empiezas a buscar, y empiezas a gastar ahí minutos, una hora, y puedes gastar que hasta 2 horas en un problema que no sabes qué es lo que está pasando, o ya sabes qué pasó, pero ya afectó algo y salió más complicado, y tú puedes pensar, ok, solo gasté 15 minutos en crear la función. No, gastaste los 15 minutos más el tiempo que pasaste debugueando tu código porque falló. Entonces, y el problema, y eso, digamos, te tardaste en debuguear 1 hora, ya gastaste 1 hora y media en crear esa función.
1 hora creándola y 15 minutos creándola y 1 hora gastando tu tiempo debugueándola. Y ese tiempo que no se guarda, porque si el siguiente hay otro problema, a volver a debuguear tu código. En cambio, la funcionalidad de testeo, ese doble de tiempo que, digamos, que tardaste en crear tu función, queda guardado. Si hay algún problema, se ejecutan los tests y mira que todo funciona. Si por algún caso tú no cubriste un caso de uso de tu función y falla, porque quieras o no hay código que esté 100% testeado, siempre hay una posibilidad pequeña de que algo falle. Tú vienes y cuando te das cuenta del problema, escribes un caso de test y lo guardas en tus scripts y ya puedes estar seguro que eso no volverá a pasar. Entonces, a pesar de que al principio pareciera que es mucho tiempo invertido sobre crear los tests, esto siempre vale la pena porque disminuye los costos de implementación y mejora el mantenimiento de nuestra aplicación. Y la otra de las cosas por lo que nos debería importar, si se están usando en esa empresa, se está usando de manera iterativa, Continuous Deployment, Continuous Integration, DevOps, esos que van por sprints, también Scrum. Con los tests eso puede mejorar la calidad del código porque cada vez que hacen un sprint, cada vez que terminan de implementar algo, pueden asegurarse de que ha cumplido con todos los tests que ustedes han puesto y que no hay ningún problema y mejora su confianza a la hora de dar producción al código. ¿Qué se debe testear en la base de datos? La lógica, todas nuestras reglas de negocio se deben testear. Las estructuras de in y out, si devuelve, por ejemplo, funciones que devuelven cursores, que devuelven queries complejas, todo eso debe testearse, o también procedimientos que insertan en tablas, pero normalmente que no son lookup tables, sino que insertan sobre las tablas ya de por sí de negocios que hacen bastantes validaciones y todo, se debe testear. Y el estado de la base de datos normalmente no se debe testear, pero en el caso que nuestra aplicación, que muchas veces lo tiene metadata, o sea, un conjunto de datos en las tablas que deben estar para que nuestra aplicación funcione bien, por ejemplo, las configuraciones, eso, si se puede dar caso, puede ser testeado. ¿Qué evitar? Under testing, sin testear menos de lo que se debería. Por ejemplo, si es un procedimiento, una función mission crítica, que sea muy importante para la empresa, para la compañía, y tú haces solo un par de casos de uso, te va a dar la falsa sensación de que tú estás seguro, de que ya probaste todo y funciona, pero no es verdad. O sea que es malo testear menos de lo que deberías hacerlo, y más cuando es una función que es muy importante. Otra de las cosas que evitar es overtesting, que también es un problema, que sería testear más de lo necesario. Por una función bastante sencilla, mientras que tuviésemos una función que tome 2 parámetros, A y B, y lo sume y devuelva la suma de estos. Y, tú solo puedes escribir quizá unos máximos, en unos 3 minutos, unos 3 tests. ¿Qué pasa cuando pasas A y B? Te tienen que devolver la suma bien. ¿Qué pasa si uno de los parámetros es nulo? ¿Y qué pasa si los 2 parámetros son nulos? Esos 2 tests se ponen para que tú penses y no solo se diga, ya van a saber que cuando pasan nulo devuelven nulo, porque en algunos sistemas puede que no quieran eso, puede que necesitamos que devuelvan una excepción porque no queremos que pasen nulo. Entonces, para definir eso, tú solo defines esos 3 tests y se puede decir que está bien testeada tu función, pero tú estás overtesting. Si dices, quiero ver si paso 2 y 2, devuelve 4. Está bien. Y otro test, si paso 5 y 5, devuelve 10. Y si paso 10 y 6, devuelve 16. Eso ya es overtesting. No se debe testear más de lo necesario, o sea, sino que un test por cada caso de uso que tenga la función sería lo más recomendable. Y sobre los posibles problemas que puede tener, por ejemplo, pasar parámetros nulos. Cuando para... normalmente no hay un número que diga, Xtest para las funciones que devuelvan queries, Xtest para las funciones que insertan en tablas. Aquí el punto normalmente es para cuando sientas la confianza de que ya cubriste la mayoría de casos que pueden ser problemas para tu código.
Otra cosa que evitar es test sin sentido. Significa de que no le aporten valor, lo mismo que está hablando con overtesting, o sea, test que no aporten valor y que no comprueben nada. Flag test, aquí hay que evitar test que no sean deterministic, o sea, que dependan del estado de la base de datos, que un día digan que fue un éxito y que el siguiente día que falló. Siempre hay que hacer lo que ellos estén en su propio estado si depende de la base de datos. Y otra cosa que evitar es apuntar a las métricas, que a veces pasa en las organizaciones, que se dice, ok, aquí las funciones van a tener 10 tests cada una y los procedimientos van a tener 15. No, porque eso depende de del tipo de función, entonces no se puede definir algo así como un número. Y también el code coverage, que mide cuántos hits se le da a cada línea de tu código. A veces en las organizaciones yo he escuchado que dicen, ok, aquí no mandamos nada de código que no tenga el 96% del code coverage. Eso no es bueno apuntar a las métricas porque que cumple el 96% del code coverage no significa que estén testeados todos los casos de uso. Así que normalmente no es bueno pensar solo en los números. Vamos al ciclo de Test Development de AI. Vamos a darlo un breve paso para llegar al código. Esto es un ciclo de 3 pasos. El primero es que te dan a ti algo que hacer. Viene tu manager y te dice que tienes que crear esta función, esta interfaz. Entonces tú lo primero que haces es crear el test. Cuando creas el test, lo que te da la ventaja es que ya por sí ya creaste la API y ya después te lo tienes que pensar en la implementación. Tú creas un test, por ejemplo, un caso de uso, luego implementas el código para cumplir ese caso de uso. En ese momento solo buscas lo más veloz para cumplir ese caso de uso, no piensas mucho en que si este código es limpio o algo por el estilo, sino que solo te basas en cumplir el test, que pase, y cuando pasa, ahí ya vas a la parte azul, que sería el factor. Aquí ya ves el test y el código de tu función, y buscas que no haya código duplicado, y aquí ya empiezas a implementar todo lo que sería el código limpio. Y así estás para cada caso de uso, y vas avanzando. Terminas un caso de uso, haces el refactor, ves que tu código está bueno, el test también, y pasas al siguiente caso de uso. Ahorita vamos a mostrar en SQL, con PL/SQL, cómo se hace esto con GTPL/SQL. ¿Cuáles son las ventajas de Test Development de AI? Tienes un feedback, o sea, veloz. En el momento te dice si tu implementación está funcionando o no está funcionando. El progreso es visible porque vas avanzando un caso de uso a la vez. En el momento que lo resuelves, pasa al siguiente, y nunca se da el caso que a veces como programadores nos pasa que estamos pensando cómo implementar algo y pasamos mucho tiempo así sentados, pensando, hasta que se nos ocurra algo. En cambio, cuando estamos aquí en Test Development AI, vamos avanzando poco a poco, pero un caso de uso a la vez, y ya de por sí que pensamos antes cómo se va a usar el API, en lugar de pensar cómo implementarlo, nos permite tener una vista mejor de cuál es en sí lo que debemos hacer, cuándo parar, cuándo ya cumplimos el requerimiento. Otra de las ventajas que obtenemos es que sentimos la sensación de cumplimiento, o sea que vamos avanzando, porque cada vez que logras un caso, ya sabes que en sí tu trabajo va avanzando paso a paso. ¿Cómo hacer Test Development AI con GTPL/SQL? Ahorita les voy a mostrar. Tenemos estructuras de suite, anotaciones, expectation, que sería esto debe ser igual a esto, o esto debe ser diferente a esto, y cómo ejecutar los tests, y cómo entender los mensajes que devuelve el framework. Ok. Ahorita vamos ya aquí, a SQL Developer. Aquí tenemos, aquí ya lo tengo construido, pero teniendo el caso de cómo lo haríamos con Test Development de AI, se nos da una función que debe devolver una cadena de texto
que empiece con los dos índices que se le pasen. Entonces empezamos con el caso normal, que sería devolver una substring. Y aquí está cómo se hace un test aquí con UTP SQL. Decimos que la función es esta. Le pasamos una cadena de texto y queremos que nos devuelva del índice 2 al 5. Y esto debe ser igual a este texto. Entonces aquí vienes tú y ya tienes ese test. Y ya sabiendo eso, escribes el código. En este caso, este es el código de la función. Tenemos 3 parámetros: la cadena de texto, una posición de inicio y una posición final, que es lo que debe devolver, que es lo que se le va a pasar. Y él devuelve el substring de eso. Entonces, vamos a ejecutar solo ese test. Para ejecutar nuestro framework se usa esta sintaxis. Se le pasa el nombre del esquema en que está el paquete, el nombre del paquete de test, no la función. Y si queremos ejecutar solo un test específico, el nombre del procedimiento, que es el test. Y ahorita les mostraré que devuelve. Ok, este es en sí los mensajes que muestra el framework. Aquí dice que tenemos un test, de los cuales falló uno, el único que teníamos, y nos dice que falló el normal case, que el test que falló fue el que devuelve un substring con una posición inicial y una posición final que le haya pasado a la función. Nos dice que esperábamos que devolviera 2, 3, 4, 5, pero devolvió solo 2, 3, 4. Y nos dice que falló. Vienes tú y ves, ok, falló, ¿cómo hago para resolverlo? Vienes aquí tú al código, haces el cambio que tengas que hacer, cumplir la función y vuelvo a ejecutar el test. Ahora nos dice que pasó en menos de 3 milésimas de segundo. Esto nos sirve para medir el tiempo de cuánto tarda cada test. Y ahora vamos al siguiente test. Como pueden ver, aquí hay bastantes comentarios, y en sí estos comentarios no son solo documentación. El framework en sí trabaja con estos comentarios. Cuando crean un paquete de test, este es el nombre de la suite, el nombre del conjunto de test. En este caso el suite se llama un between string, y cada test es un procedimiento y se usa esta notación, y este es el nombre que se muestra aquí, ¿eh? El nombre en sí es la descripción del test. Entonces aquí tenemos varios tests definidos. En este caso te dice que debe devolver la string de la posición inicial si se le pasa 0. Y si ya nosotros queremos ejecutar ese test, solo le pasamos el nombre de ese procedimiento y ya ejecuta ese test. No dice que no hay ningún problema. En el caso que quieran ejecutar absolutamente todos los tests en una sola vez, pues solo vienen y le dan aquí F5. Y este es el suite de todos los tests, y pueden ver que nuestra función ya cumplió todo lo que habíamos definido. Pueden asegurarse que no va a fallar, que ya cubrimos los casos de qué sucede cuando se le pasa nulo a la función, que cuando se le pasa nulo la string y se le pasan 2 parámetros, esto debe ser igual a null, así como se escriben las expectations en UTP SQL. Se escribe ut.expect la función o los números o el string que tengan aquí, y en la condición, en este caso estamos diciendo que lo que devuelva esto debe ser igual a nulo. En este caso estamos diciendo que lo que devuelva esto debe ser igual a esta cadena de texto.
Y en este caso estamos diciendo que si se le pasan los tres parámetros, esto debe ser igual a no nulo. Aquí se usa esta notación que le decimos que está deshabilitado el test. Esto nos permite, si estamos trabajando en algo y ese test va a estar fallando por X o X cosas, pero no lo quieres eliminar, solo le das disable. Y ya cuando tú ves aquí, dice que hay 5 tests y de los cuales uno está deshabilitado. Y esa es la manera en la que creamos los tests. Con estas anotaciones es muy importante siempre poner el nombre de la suite, porque eso es lo que le indica el framework que este paquete es un test. Por ejemplo, yo tengo dos tests, dos paquetes de test definidos en el esquema ThysisChima. Entonces, si yo quiero ejecutar, no necesito estar ejecutando uno por uno, o sea, si yo quiero ejecutar todos los tests que estén en este esquema, solo le paso el nombre del esquema, lo ejecuto, y aquí me dice, ok, ya ejecutamos todos los tests, tenemos 8 tests, y falló uno. Ya vamos a llegar a ese test que falló. Entonces, esta es la manera en la que podemos ejecutar nuestros tests, y así es que se crean también. Como un resumen de la sintaxis, así se tienen que escribir las anotaciones. Esto siempre va en el spec, no va en el body. En el body no se escribe ninguna anotación, sino que va aquí en la definición del paquete. Aquí en la definición del paquete se escriben las diferentes anotaciones que se le dan las indicaciones al framework sobre cómo actuar, sobre qué no va a poner los tests, sobre qué test deshabilitar. Y en el paquete se pone la definición de cada test. Se pone la expectation, que ese test en específico debe pasar para decir que fue un éxito. Aquí hay ejemplos de cómo se pone. Se pone el nombre de suite, significa que ese paquete es un test. La descripción del paquete. Y para cada test se pone el test y la descripción de ese test en específico. Las expectations se escriben así. Se pone UT, el punto, expect, y lo que sea aquí, es lo que devuelve una función, ya sea un número. Ahorita vamos a ver los tipos de datos que soporta el framework, y lo que debe ser igual. Hay dos maneras de escribir lo que sería to y pasar equal 1, o poner aquí y poner punto to equal. Yo prefiero normalmente usar esta, siento que se ve mejor y más autodocumentado. ¿Cómo se ejecutan los tests? Si quieren ejecutar todos los tests que estén en su esquema y con el que están conectados, solo escriben esto, sin pasar nada de argumentos a esta función. En este caso nosotros le pasamos el nombre del esquema, y así se ejecutan estos tests. Aquí tenemos los diferentes tipos de anotaciones que ustedes le pueden poner a la especificación del paquete. Tenemos el nombre de la suite. Un paquete puede ser con jerarquía. Por ejemplo, todos los tests que vayan a conta pueden pertenecer al suite path de contabilidad. El tipo de rollback, automático y manual, ya vamos a hablar un poco de eso. Y si el test está deshabilitado o no. Para los procedimientos, tenemos este test, o sea, tenemos esta anotación, que sería indicando que este procedimiento en sí es un test. Si no le ponemos esa anotación, el framework no lo toma como un test y no muestra nada. Y la descripción del test. Tenemos esta anotación que nos permite decir ese test debe devolver una sección, un código de sección. Ya vamos a ver cómo funciona esto. Y tenemos también anotación before test, que es antes de ejecutar ese test, que ejecute tal procedimiento. Eso nos sirve para setear el estado de la base de datos o hacer cualquier configuración que ese test para ejecutar se necesita en ese momento. El after test nos permite, por ejemplo, si el test creó algunos objetos, hizo algún DDL, nos permite limpiar o hacer cualquier cosa que debemos hacer después de ejecutar el test. Lo mismo con el tipo de rollback, automático o manual, y si el test específico está habilitado o deshabilitado. Y también a los procedimientos que no son test se puede poner before. Significa, si aquí tenemos un procedimiento y le pusiéramos un before, estamos diciendo que
este procedimiento que hemos definido se ejecute antes de ejecutar cualquiera de estos tests. Esto nos permite que si todos estos tests comparten el mismo tipo de ambiente en la base de datos que debe estar listo, setearlo una sola vez y no tener que ejecutarlo en cada procedimiento a la vez. Lo mismo after all significa que se debe ejecutar cuando terminen todos los tests de ese suite, y un before each significa que se debe ejecutar cada vez que se va a ejecutar un test. Si vamos a definir un procedimiento con before each, se va a ejecutar una vez aquí, una vez aquí, una vez aquí, y así para cada uno. Lo mismo con after each, significa que se va a ejecutar después de cada test. Aquí están los diferentes tipos de expectation y matchers que podemos usar para nuestro framework. Podemos poner que sea nulo, que lo que sea true. Por ejemplo, ponemos expect, el argumento que le pases. Punto be true significa que esto debe ser un booleano. Podemos poner be greater than, pasar un número, ser menos que, el igual, que ya lo vimos, be like, y pasar el parámetro y pasar una máscara. Podemos be empty, esto es para los objetos o las colecciones, que no sea nulo, y aquí los diferentes tipos, por ejemplo, be between, que debe estar entre un rango de menor a mayor. Podemos hacer un match, aquí hacemos un patrón con head like. Y el framework también soporta cursores para hacer comparación de este select que devuelve y este select que devuelve, y queremos ver si están iguales. O también tú puedes decir, este select debe devolver 50 filas, entonces tú pones aquí .ut.expect el nombre del cursor, o sea la variable cursor, .count 50, para que diga este test es éxito si tiene 50 filas, y si no, no lo es, debe fallar. En el caso de las reglas de igualdad, tenemos que, sabemos que en PLSQL él hace autocast, esto él lo declara igual a esto, para darle un poco más de flexibilidad, pero en el caso de los tests, no. El tipo de datos importa, o sea, si estamos esperando que eso sea string y nuestra función devuelve un número 100, nos va a causar un problema, nos va a decir, estamos esperando un string y devuelve un número. ¿Qué tipo de datos soportamos? Bueno, la mayoría de datos de PLSQL, soportamos números, vouchers, fechas, boolean, club and block, soportamos comparación de timestamp, intervalos, cursores, objetos, tablas, NSTables y variable type. No se soportan associative collections porque esas normalmente se definen a nivel de paquete, y como esto usa una comparación de XML interna en el diccionario de datos, no se puede acceder a la descripción de eso. Por eso, para hacer estas comparaciones deben ser objetos creados a nivel de esquema y no a nivel de tabla, estoy diciendo a nivel de paquete. Vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo se puede testear datos en PLSQL. En este caso vimos una función pequeña de cómo se testeaba, pero ahora vamos a ver cómo se testea algo que afecte tablas de la base de datos. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos estas dos tablas. Esta tiene una tabla con rooms, con cuartos, una llave primaria, un nombre y el contenido de estos cuartos, y una llave foránea entre ellos. Ok, ¿qué hace nuestra función? Nuestra función elimina un cuarto con ese nombre y usa un like, o sea, le podemos pasar como un pequeño patrón y decir, elimíneme todos los cuartos que contengan la letra B o algo por el estilo. Si se le pasa, si el nombre es nulo, él lanza una excepción, en este caso no data found. ¿Cómo se escribe el test para definir que todo esté bien en la tabla? Bueno, así es como se escribe nuestro test. Este es el encabezado. Igual empezamos con suite, indicándole al framework que este paquete contiene el test, el nombre de la suite, o sea, eso se puede poner aquí
entre paréntesis, number seed, o se puede poner con display name, es lo mismo. Y aquí lo que le estaba explicando sobre before all. Necesitamos, para probar que funciona esta función de eliminación, insertar registros en la base de datos. Entonces aquí vemos que hay un procedimiento que se llama setup rooms, y él hace estos inserts para asegurarnos que a la hora de ejecutar nuestros tests no tengamos que depender que si la tabla tiene datos nuestro test va a funcionar, y si no tiene datos nuestro test no va a funcionar. Entonces le ponemos un before all, significa que esto se va a ejecutar antes de ejecutar cualquiera de los tests, para asegurarnos de que en el momento que se ejecutan esos tests ya hayan datos en la tabla. El primer test que tenemos, vemos que elimina un cuadro que no tenga contenido en él. Y vemos aquí. Es este procedimiento. Como pueden ver, aquí está remove empty room. Y aquí está el procedimiento. Aquí vemos comparación de cursores. Al principio él abre un cursor de todos los cuartos que no empiecen con la letra B, y luego manda a llamar a la función de eliminar todos los cuartos que empiecen con la letra B. Luego abre otro cursor y para ver qué cuartos son los que quedaron, y luego compara. Aquí es la parte importante, que compara que el cursor principal, este que se hizo al principio, sea igual al cursor para asegurarnos que la función solo eliminó los cuartos que empezaban con B mayúscula, que no eliminó ninguno más. Si estos dos cursores son iguales, entonces se puede decir que nuestra función, este caso, lo pasó. O sea, sabemos que funciona, que está bien escrito. Luego tenemos el otro test que dice eliminado un cuadro que tiene contenido. Y vamos aquí, abrimos un cursor para ver, antes de que empiece el test, ver todos los cuadros que tenga la tabla, y luego se le manda a llamar a la función que elimina el cuarto que se llama living room. Como pueden ver, este cuarto que se llama living room, el número 2, y el número 2 tiene contenido, tiene cosas. Y como si pueden ver aquí en la tabla, definimos una llave foránea. Esto nos va a lanzar una sección. Entonces aquí cachamos que esta función debe lanzar la sección igual a la 2292. O sea, el SQL code debe ser igual a este, que sería no puede eliminar el padre si aún tiene hijos. Y aún así se aseguran de que no se eliminó nada. O sea, antes de ejecutar la función de eliminar, se abrió este cursor y después se abrió este, y asegurarnos que sean iguales para que saber que no se eliminó nada. Y por último tenemos este test, que ya tiene en la versión 3.02 se agregó esta notación, que es la que les decía que le íbamos a ver, que se llama throws. Aquí nos dice, este procedimiento, este test debe lanzar esta sección, exactamente este código de sección. Entonces él aquí lo único que hace es llama a esto pasándole un nulo, y el framework va a evaluar que si esto en su código adentro, o sea en esta línea, lanza este número de sección, significa que pasó, y si lanza otra sección o no lanza ninguna sección, significa que falló. Ahorita vamos a ver el mensaje que él nos da. Un segundo, solo queremos ejecutar exactamente este test. Entonces le pasamos el nombre del paquete, si queremos ejecutar este paquete de test. Aquí nos dicen que todo es pasado, excepto
el último test, que nos dice exactamente cuál es, que es el procedimiento null room name, o el test con este nombre. Nos dice, el test esperaba que se lanzara esta sección, pero él lanzó esta. O sea, lanzó un not found y esperaba un program error. Entonces no lo pasó. Tenemos que pasar otros test y uno fallado. Si para hacer lo que pasa, aquí podemos venir solo y decir que en sí el código que queremos que lance es este. Como pueden ver, yo solo cambio en sí los comentarios, que ya de por sí son las anotaciones y completo también el body, que el framework usa como datos para saber qué testear. Y ahorita que ya van a lanzar el mismo código, nos dice pasó todos los tests, ninguno ha fallado. Y así es como ustedes pueden testear lo que hay en una tabla, y pueden setear el ambiente de su base de datos solo una vez, y que todos los tests usen el mismo ambiente. En este caso todos usado los registros que se habían insertado aquí. Cuando nosotros salimos, cuando termina la ejecución del test, ustedes pueden ver la tabla, y la tabla está vacía. O sea, el framework automáticamente crea puntos de guardado para que a la vez ustedes seteen la base de datos, o sea, inserten registros, eliminen, no haya ningún problema de que afecten los datos que ya están. Crea puntos de guardado, y cuando termina hace un rollback hacia cada punto a la vez. Ahorita vamos a ver cómo él lo hace. Hablando del orden de ejecución, empezando con el switch, el before all, lo que se ejecuta antes que todos, before each, que se ejecuta para cada test, y aquí está cada test en específico, y a cada test se le puede poner que antes de ese test se ejecute algo. Luego se define el after all, que se ejecute después de todos los tests, y en sí, lo que pueden ver ustedes aquí, este es el orden que él sigue. Y cómo él hace los puntos de restauración, los puntos de guardado, para luego hacer el rollback. Antes de que se ejecute todo el paquete, se crea un punto de guardado. Luego, él crea otro punto de guardado en el before all. Por eso este punto es independiente de cada test. Por eso lo que se setea aquí, como en el caso del test anterior que insertamos registro aquí, lo que se setea aquí lo pueden ver a todos los tests, porque él crea uno antes que se ejecuten todos los tests. Y para cada test que tenga esta notación, o sea, una unidad de testeo, él también hace un punto de guardado. Y para cada test, si él hace algo aquí sobre una tabla, él, cuando termina el test, hace un rollback hasta este punto. No hace un rollback de toda la base de datos, no, hasta este punto. Entonces lo que se creó aquí no afecta a otros tests, ni afecta a lo que está afuera, porque ya se hizo un rollback hasta aquí. Y así va creando el punto de guardado para cada test y para cada procedimiento. Por ejemplo, aquí hizo antes de hacer un before test, que sería un procedimiento que se ejecuta antes de ejecutar solo este test. Él también crea un punto de guardado, y cuando termina este test, absolutamente, él hace un rollback. Y así es que él nos permite estar trabajando y seteando la base de datos sin necesidad de estarnos preguntando, ok, ¿a qué hago commit? ¿A qué hago rollback? Tengo que volver la base de datos a lo que estaba antes de ejecutar mi test, y no preocuparnos por eso. Y si por alguna razón su función hace un commit explícito, hay que poner y configurar el framework para que el rollback se haga manual. Significa que usted se va a encargar de los puntos de guardado y no el framework. Porque ustedes hacen un commit explícito, sabemos que todos estos puntos de guardado que se definen en la base de datos ya pierden sentido. O si ustedes ejecutan un DDL dentro de un test, ya no se puede trabajar con eso. ¿Y cuál es alguna manera de hacer un DDL sin perder esta utilidad? Bueno, el DDL lo ponen en un procedimiento Autonomous Transaction que haga que ese DDL haga commit
él solo, o sea, solo para su procedimiento y no afecte la transacción principal, que en este caso es como el framework maneja los puntos de guardado. Creo que ya casi es tiempo. Y casi para terminar, tenemos cómo organizar los tests. Los tests se pueden organizar, como les decía, por suites y suitepath. Los suites son los paquetes. Cada paquete debe testear un behavior, un comportamiento. Y el suitepath es un conjunto de funciones o procedimientos que tienen un mismo, o sea, que pertenecen al mismo tema de comportamientos. Esto nos permite también setear la base de datos en un solo suite y no en cada paquete. Por ejemplo, si tuviésemos muchos tests para el área de contabilidad de nuestro negocio y tuviésemos varios paquetes que testean varias funciones o procedimientos de conta y no queremos definir y duplicar el código para cada paquete de test en cada uno, lo que hacemos es que creamos una suite principal y definimos que todos los paquetes dependen de esa suite y en la suite principal seteamos el ambiente y ya después todos los tests se pueden ejecutar ya seteado el ambiente desde la suite principal. Así es como se organiza la suite. Solo le ponen suitepath y lo mismo en la especificación del paquete, no en el body, y a qué suitepath le pertenece. En este caso, los nombres van separados por puntos. Tenemos esta suitepath y tenemos, me parece que tuvimos dos paquetes, el que add room, el que agrega cuartos, y el otro que estamos viendo que los elimina. Si estos dos necesitan esta función, la de setear los cuartos, y no queremos duplicarla en cada paquete, hiciéramos un suitepath que dependían de test room, del suitepath test room, y luego aquí pusiéramos un before all, y cuando se ejecuta él crea un punto de guardado que lo pueden ver, y ya dentro de cada uno de estos se puede ejecutar el paquete sin ningún problema y afectar la transacción principal y tener que setear el ambiente solo una vez. Ya para ir terminando y quedarnos con alguna duda que alguien tenga, solo les quería mostrar aquí cómo instalarlo. Ellos lo han hecho bastante sencillo. En sí, cuando ustedes lo descargan, esto es lo que ustedes les viene. Aquí solo van a la paqueta source, a la carpeta, y el único script que tienen que ejecutar es este, el headless. Yo lo tengo instalado, pero en el caso de que lo quieran ver, solo entramos a SQL Developer, SQL Plus, quiero decir. Me voy a loguear dentro de la base de datos. Y aquí, yo solo le doy clic a este script y él me instala, me crea un usuario en la base de datos y ahí instala todo el framework y todos sus datos. En el caso de que ustedes quieren que él por default lo instale en el usuario UT3, si ustedes quieren que lo instalen en otro, al script le pasan el parámetro del nombre del usuario, la contraseña de ese usuario y el table space que debe usar. En el caso que no le definan table space, él usa el default de users. Para ejecutar este script, tiene que ser sysdba para darle permisos y acceder a dbmslog y a dbmscrypto. Y así es como se instala en Framework. Cualquier duda, en GitHub solo busquen el proyecto. Ahí toda la gente está muy pendiente, es un proyecto bastante activo. Y ustedes pueden publicar los problemas que tengan, pueden ver cuáles serían las nuevas características que se están implementando. Y también pueden unirse al chat de Slack y hablar con los creadores. Si tienen alguna duda de cómo instalarlo, de cómo testear, ellos son bien abiertos y bastante amigables. A veces nos llegan gente con warehouses, bases de datos grandes y nos preguntan, okay, ¿cómo hacemos para testear eso? Y sin ningún problema se les brinda ayuda. Así que cualquier duda pueden escribirnos ahí. No sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerme.
Sí, Alexi, yo tengo una. Dígame. ¿Qué tan compleja es la implementación en un proyecto pues que sea bastante grande? Porque bueno, allí vimos los ejemplos que mostraste. Siempre pues consume un poco de tiempo hacer esta implementación la que tú hiciste, por ejemplo, pero cuando es un proyecto muy grande de PLSQL que es muy complejo, se vuelve más engorroso que hacer, digamos que unas pruebas o unos casos de uso más de la forma habitual o eso es, mejor dicho, yo entiendo que esto es para largo plazo donde tú solamente haces la implementación una vez y eso te va a servir para las siguientes veces, pero la implementación en la primera fase es complicado, ¿verdad? Fíjate que, bueno, yo trabajo creando sistemas financieros para los bancos en el área de fondos de inversión y puestos de bolsa. Y he utilizado en sí este framework para varias de las reglas de negocio y hay, o sea, hay paquetes que en sí y funciones que son bastante complejas y que los tests en sí consumen tiempo hacerlo porque son bien complejos, igual que la implementación de la función. Pero si te soy sincero, no siento que genera un gran problema sobre los tiempos de implementación, debido a que al pensar en los tests, en las unidades de testeo, las funciones se vuelven más, se aplica mejor la ingeniería. Porque si tú tenés una función que es muy difícil de testear, significa de que probablemente no está cumpliendo con el principio de single responsibility, o sea, no está haciendo solo una cosa, está haciendo dos o tres cosas, y está pensando en unidades de testeo te permiten pensar en el API antes de que se cree, de que empieces a crear tu código y ya de por sí mejoras como la calidad de tu código. Y normalmente con las funciones grandes que me puedo tardar horas programándolas en PLSQL, no me tardo el doble testeándolas, me tardo quizás, yo le siento que quizás un 40% más con el testeo, pero créame que disminuye, porque yo probé, o sea, a medida de los tiempos en mi empresa, disminuye inmensamente el tiempo que gastamos debugueando, y siento que sí compensa. Por supuesto, hay proyectos pequeños o flash, que es como que necesitamos este cambio para mañana, que quizás lastimosamente, si se pide así, no quede el tiempo para testear, pero eso sí es un gran technical debt, o sea, una gran deuda que se tiene técnica y que si ese proyecto va para largo, va a salir mucho más caro económicamente no testear que el tiempo que se hubiese gastado testeando. Y Sí, eso sí es cierto. Definitivamente el tiempo que uno no invierte en probar, después se viene en contra. Eso sí, por sí es supuesto, clarísimo. exactamente. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Pues para mí fue un tema bastante productivo, que obviamente, como te digo, pues va a tener que uno tomarse un tiempo para hacer la implementación, para hacer sus pruebas y empezarlo ya a trabajar pues seriamente en un proyecto. Pero me parece que es muy interesante y realmente no había visto nada similar a, a este proyecto. Sí, sinceramente, al principio yo también estuve buscando hasta que me encontré con esta gente y me ha sido bastante de utilidad para testear el código PLSQL porque no había muchas opciones para hacerlo. Ok. Ya le voy a pasar la presentación porque me están pidiendo ahí el link de la Sí, presentación. igualmente en el canal de YouTube, allí voy a poner la grabación. Entonces pueden ver nuevamente toda la explicación de Alexis. Sí, ok. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿No? Creo que... Muchísimas gracias, Alexis, por el tiempo, no solamente de explicarnos hoy, sino que yo sé que esto requiere tiempo de preparación y te agradezco muchísimo por habernos compartido este tema el día de hoy.
Ok, un gusto, Mónica. Te paso yo a ti la presentación y tú la pones en el canal de YouTube o la pongo aquí en los mensajes. Sí, no, me la puedes enviar el link y yo lo comparto allí también en el Meetup. Ok, estaría muy bien. Ujú. Un gusto, Vale, Mónica. muchísimas gracias. Bueno, Un hasta gusto luego a a todos. todos, que Gracias. estén muy bien. Chao. Gracias. Bye.